No puedo olvidar la escena que dio inicio a todo esto porque no fue una historia cualquiera, fue un momento que expuso una herida profunda que muchas familias están viviendo en silencio. Un día llegó a la sacristía una mujer de unos 52 años caminando, como si cada paso le pesara más que el anterior. No venía con rabia ni con reproches, venía con ese tipo de llanto que ya no tiene fuerza. Ese llanto silencioso que no busca atención, solo busca alivio. Había estado casada durante 30 años, 3 décadas de vida compartida, de esfuerzo, de sacrificio, de rutina construida día a día, y sin embargo lo que ella me dijo rompía por completo esa imagen. Su matrimonio ya no existía como ella lo había conocido. Su esposo ya no la amaba y entre ellos solo quedaba un vacío difícil de explicar. Cuando le pedí que me contara qué había sucedido, no fue fácil para ella responder. No porque no supiera la causa, sino porque nombrarla era aceptar la realidad de algo que había crecido en silencio durante mucho tiempo. Me explicó que poco a poco su marido había comenzado a consumir contenido en internet, imágenes, videos, material que al principio parecía algo aislado, pero que terminó convirtiéndose en una influencia constante en su vida interior. No ocurrió de un día para otro, fue un proceso lento, casi invisible, como una estructura que se va debilitando desde dentro sin que nadie lo note en la superficie. Y ella lo describió de una forma muy clara, como termitas que van destruyendo la madera desde el interior hasta que cuando uno quiere darse cuenta ya no queda nada sólido en pie. Así sintió ella que su matrimonio había sido destruido, no por un solo acto, sino por una erosión silenciosa y constante. Después de contarme esto, me hizo una pregunta que se quedó grabada en mi mente con una fuerza difícil de explicar. Me miró con dolor y preguntó por qué la iglesia no habla más claramente de estas cosas. ¿Por qué nadie dice la verdad sobre lo que está afectando a tantas familias en la actualidad? Y en ese momento comprendí que su pregunta no era solo personal, era la voz de muchas otras personas que están viviendo lo mismo en silencio. Porque cuando el sufrimiento es común, pero el diálogo es escaso, el dolor se multiplica sin orientación. Y tengo que reconocer que ella tenía razón en algo esencial. No siempre se ha hablado con la claridad necesaria sobre temas que están afectando profundamente la vida de las personas. Por eso este mensaje no es casual ni superficial. Es una respuesta hacia esa con sí. No está dirigido a una sola historia, sino a muchas, a matrimonios que están luchando sin saber cómo recuperar lo que se ha perdido, a jóvenes que crecen con ideas confusas sobre el amor, a personas que llevan años atrapadas en hábitos que no saben cómo romper y a quienes sienten que viven una distancia cada vez mayor entre lo que creen y lo que hacen. Hoy vamos a hablar de un tema que el mundo moderno ha transformado profundamente hasta casi borrar su significado original. Vamos a hablar de la sexualidad humana, pero no desde la cultura del momento ni desde opiniones cambiantes, sino desde una visión más profunda, una que busca verdad, coherencia y comprensión del ser humano en su totalidad. Y antes de continuar, es importante entender algo básico. Cuando hablamos de estos temas, no estamos hablando solo de comportamientos o decisiones aisladas, estamos hablando de la forma en que las personas entienden el amor, el cuerpo, la fidelidad y el sentido de sus relaciones. Y por eso este tipo de conversación no puede ser superficial, tiene que ser honesta, directa y también responsable. Porque lo que está en juego no es pequeño. Es la estabilidad de las familias, la salud interior de las personas y la forma en que se construyen las relaciones más importantes de la vida. Todo esto nos lleva al origen,
al punto donde esta visión comienza. En el libro del Génesis se afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que fue creado como hombre y mujer. Esta afirmación no es un detalle secundario ni una expresión simbólica sin consecuencias. Es la base sobre la que se construye una comprensión completa del ser humano. Según esta visión, la vida humana no es producto del azar, sino el resultado de una intención, de un diseño con propósito, y dentro de ese diseño la diferencia entre hombre y mujer no es accidental, sino parte de una estructura significativa que forma parte de la identidad humana. Desde esta perspectiva, la sexualidad no es algo añadido ni algo que exista únicamente para el placer o la conveniencia. Es parte de una realidad más profunda que tiene que ver con la manera en que las personas están llamadas a relacionarse, a amarse y a construirse mutuamente en el tiempo. Y a partir de aquí se abre una comprensión más amplia del cuerpo humano, no como un objeto separado del resto de la persona, sino como una expresión visible de lo que la persona es en su totalidad. Esta comprensión del ser humano fue desarrollada con gran profundidad por San Juan Pablo II, quien dedicó años de su enseñanza a lo que se conoce como la teología del cuerpo. Su enfoque no trataba la sexualidad como un tema aislado o reducido a normas, sino como una clave para entender el significado mismo de la existencia humana. Para él el cuerpo no es simplemente una estructura biológica sin sentido, sino una realidad que expresa algo más profundo de la persona. El cuerpo tiene un significado, comunica un mensaje, incluso cuando la persona no es plenamente consciente de ello. Según esta enseñanza, el cuerpo humano no solo existe, sino que habla. Y el lenguaje que el cuerpo expresa cuando se vive en coherencia con su verdad es el lenguaje del don. Es decir, el ser humano está llamado a darse a sí mismo, no de forma parcial o interesada, sino de manera auténtica y total. Este concepto cambia completamente la forma en que se entiende la relación entre dos personas, especialmente dentro del amor. Desde esta visión, el matrimonio no es simplemente un contrato social ni un acuerdo legal entre dos personas. Es una alianza profunda entre un hombre y una mujer que deciden entregarse mutuamente de forma total y definitiva. No solo comparten una vida externa, sino que se pertenecen en un sentido más profundo, en el que el amor se expresa en fidelidad, compromiso y apertura a la vida. Dentro de esta alianza, la dimensión física no es algo separado o trivial, sino una expresión visible de esa entrega interior. La Iglesia enseña que la intimidad conyugal dentro del matrimonio no solo es legítima, sino que forma parte del diseño de Dios para el amor humano. No se trata de una realidad vergonzosa ni oculta, sino de algo que, vivido en su verdad, tiene una dimensión sagrada. El catecismo de la Iglesia Católica lo expresa con claridad al señalar que la sexualidad está orientada al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Estas dos dimensiones no compiten entre sí, sino que se complementan y se sostienen mutuamente. El problema surge cuando la cultura moderna reduce toda esta realidad a una sola dimensión: el placer. Se presenta la sexualidad como una experiencia exclusivamente personal, donde lo único que importa es el consentimiento entre dos adultos. Desde esta perspectiva, todo lo demás se considera secundario o incluso irrelevante. Sin embargo, esta visión fragmentada ignora una parte esencial de la condición humana: que el ser humano no es solo deseo, sino también razón, conciencia
y espíritu. Cuando se separa la sexualidad de su significado más profundo, se corre el riesgo de convertir a la otra persona en un medio para la satisfacción propia en lugar de reconocerla como alguien con dignidad, valor y propósito. Y esa transformación, aunque al principio pueda parecer inocente o sin consecuencias, con el tiempo deja huellas en la manera en que las personas aman, se relacionan y se comprenden a sí mismas. Por eso la enseñanza de la iglesia no se presenta como una imposición arbitraria, sino como una invitación a vivir el amor de una manera más plena y coherente. No se trata de limitar la libertad, sino de proteger su verdadero significado, porque la libertad sin verdad termina perdiendo su dirección y el amor sin verdad se convierte fácilmente en algo inestable, cambiante y en muchos casos doloroso. Y es aquí donde la reflexión se vuelve más profunda, porque no estamos hablando solo de ideas teóricas, sino de realidades que afectan directamente la vida de millones de personas. Relaciones que se construyen y se rompen, familias que luchan por mantenerse unidas y corazones que buscan amor, pero muchas veces encuentran confusión en su lugar. A partir de aquí surge una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, especialmente dentro del contexto del matrimonio. ¿Cómo se vive realmente esta enseñanza en la vida concreta? Porque no se trata solo de principios teóricos, sino de situaciones reales donde las parejas buscan hacer lo correcto, pero no siempre saben cómo discernirlo con claridad. La tradición moral de la iglesia, desarrollada a lo largo de siglos, intenta dar respuestas a estas dudas sin reducir la complejidad del amor humano. Dentro del matrimonio se ha distinguido entre aquello que forma parte del acto conyugal en su totalidad y aquello que lo sustituye o lo desvía de su significado esencial. Esta distinción no nace de una visión negativa del cuerpo o de la sexualidad, sino de la intención de preservar el sentido completo de la entrega mutua entre los esposos. Según esta enseñanza, el acto conyugal tiene dos dimensiones inseparables. Por un lado, la dimensión unitiva que expresa el amor, la unión y la comunión profunda entre los esposos. Por otro lado, la dimensión procreativa que implica la apertura a la vida. Estas dos dimensiones no se entienden como elementos opcionales, sino como partes integrales de una misma realidad. Cuando una de ellas se excluye deliberadamente, se altera el significado del acto en su totalidad. Este principio ha sido reafirmado en documentos como la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, que insiste en que el amor conyugal no puede separarse artificialmente de su significado completo. La enseñanza no se centra únicamente en reglas externas, sino en la coherencia interna del amor humano. Porque cuando el lenguaje del cuerpo no coincide con la verdad del compromiso interior, se produce una contradicción que afecta la relación con el tiempo. En la vida cotidiana esto se traduce en desafíos reales para muchas parejas. No se trata de juicios fáciles, sino de comprender cómo ciertas decisiones, incluso cuando parecen pequeñas o privadas, pueden influir en la forma en que una persona se entrega a otra. El amor conyugal, según esta visión, no es solo un sentimiento o una atracción, sino un acto de donación total que implica verdad, fidelidad y apertura. Cuando esta comprensión se debilita, también se debilita la percepción del otro como persona. En lugar de verse como un don, la otra persona puede comenzar a ser vista como un medio para la satisfacción o la conveniencia. Y este cambio, aunque gradual,
puede afectar profundamente la estabilidad emocional y espiritual de la relación. Por eso la enseñanza insiste en que el amor verdadero no puede construirse sobre una contradicción entre lo que se dice con el cuerpo y lo que se vive en el interior. La coherencia entre ambos es lo que sostiene la fidelidad y la profundidad del vínculo con el tiempo. Y esta reflexión nos lleva a una observación importante sobre la realidad actual. En muchos contextos se observa una fragilidad creciente en las relaciones, incluso en aquellas que desde fuera parecen estables. No es simplemente una cuestión de circunstancias externas, sino de cómo se entiende el amor, el compromiso y la entrega mutua en una cultura que a menudo prioriza la satisfacción inmediata sobre la construcción a largo plazo. En este punto, muchas personas empiezan a preguntarse por qué en una época con tantas libertades y posibilidades existe también tanta fragilidad en las relaciones humanas. ¿Por qué tantos matrimonios se rompen? ¿Por qué tantas personas, incluso dentro de relaciones estables en apariencia, sienten un vacío interior difícil de explicar? La respuesta no es simple, pero una parte importante de ella está en cómo se ha ido separando el amor de la entrega total. Cuando el compromiso deja de ser absoluto y comienza a entenderse como algo condicionado o provisional, también cambia la manera en que las personas se relacionan. Ya no se construye desde la totalidad del don, sino desde la posibilidad constante de retirada. Y esa mentalidad, aunque no siempre se diga en voz alta, se instala en la forma de amar. El resultado es que el otro deja de ser percibido como un don estable y pasa a ser visto consciente o inconscientemente como alguien que puede ser reemplazado o evaluado según la satisfacción que produce, y cuando eso ocurre, el amor pierde parte de su profundidad porque deja de ser una entrega para convertirse en una experiencia que se mide y se compara. A esto se suma otro factor importante en la vida moderna: la exposición constante a contenidos que distorsionan la percepción del cuerpo y de la sexualidad. En muchos casos, desde edades muy tempranas, las personas entran en contacto con imágenes y mensajes que no reflejan la realidad del amor humano, sino una versión fragmentada y superficial de la intimidad. Esto no solo afecta la imaginación, sino también la forma en que se construyen las expectativas sobre las relaciones reales. Con el tiempo, esto puede generar una desconexión entre lo que se espera y lo que realmente es una relación basada en el amor, la fidelidad y el respeto mutuo. Y esa desconexión puede convertirse en una fuente de frustración, incomprensión y dificultad para mantener vínculos estables. En medio de esta realidad, la enseñanza cristiana sobre la castidad aparece no como una negación del amor, sino como una forma de ordenarlo. La castidad no se presenta como una ausencia de afecto o de deseo, sino como la integración de los impulsos humanos dentro de una visión más amplia del amor verdadero. No se trata de reprimir lo humano, sino de darle dirección y sentido. Para las personas que no están casadas, esta enseñanza implica vivir la sexualidad desde la continencia, entendida no como una privación sin sentido, sino como una forma de respeto hacia el propio cuerpo, hacia los demás y hacia el significado profundo del amor. En un contexto cultural que muchas veces ridiculiza esta idea, la Iglesia sostiene que esta forma de vida no solo es posible, sino que también puede ser fuente de paz interior y libertad auténtica. Sin embargo, también se reconoce que vivir así no es fácil, requiere esfuerzo, perseverancia y sobre todo una vida interior sólida.
no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, sino de formación del carácter, acompañada de oración, sacramentos y una comprensión clara del propósito de la vida humana. Y en medio de este camino, muchas personas descubren que la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que se desea, sino en poder elegir lo que es bueno, incluso cuando es difícil. Porque es en esa elección donde el ser humano crece interiormente y se acerca a una forma de amor más plena y estable. En esta misma línea hay una realidad que no puede ignorarse y que afecta especialmente a los jóvenes de hoy: la facilidad de acceso a contenido digital sin ningún tipo de filtro. Muchos crecen expuestos casi desde la infancia a imágenes y mensajes que no están diseñados para formar el corazón ni la mente, sino para estimular impulsos inmediatos. Esto crea un impacto profundo en la manera en que se entiende el cuerpo, el amor y las relaciones. Con el paso del tiempo, esa exposición constante no se queda solo en la pantalla, moldea expectativas, distorsiona la forma de ver a los demás y en muchos casos genera dificultades reales para establecer relaciones sanas y estables en la vida adulta. Lo que comienza como curiosidad termina en algunos casos convirtiéndose en un hábito difícil de romper, con consecuencias emocionales y relacionales importantes. Por eso la responsabilidad de los padres en este contexto es enorme. No basta con confiar en que el entorno educativo o las plataformas digitales harán ese trabajo. La formación del corazón y de la conciencia comienza en el hogar. Es allí donde se enseña con palabras y con ejemplo qué significa el respeto, la dignidad del cuerpo y el valor del amor verdadero. Sin esa base, los jóvenes quedan expuestos a mensajes contradictorios que muchas veces no saben interpretar. La tradición cristiana insiste en que la educación no es solo transmisión de información, sino formación integral de la persona. Y eso incluye también la manera en que se habla de la sexualidad, no como un tema incómodo o prohibido, sino como una realidad humana que debe ser comprendida con verdad, madurez y respeto. Cuando esto no ocurre, el vacío es rápidamente llenado por otras voces que no siempre buscan el bien de la persona. En medio de todo esto, la Iglesia también insiste en la realidad de la misericordia, porque hablar de verdad no significa ignorar la fragilidad humana. Muchas personas cargan con historias de errores, heridas y decisiones que no pueden cambiar. Y sin embargo, la fe cristiana no se presenta como un sistema de condena, sino como un camino de regreso. El corazón del mensaje cristiano es precisamente ese. Siempre es posible comenzar de nuevo. No importa el pasado, no importa la profundidad de la caída. Lo decisivo es la apertura a la transformación interior. La confesión en este sentido no es un ritual vacío, sino un encuentro con la misericordia de Dios, donde la persona es restaurada y puede retomar su camino con una nueva perspectiva. Junto a esto también se habla de la importancia de evitar aquello que conduce repetidamente al error. No basta con reconocer lo que está mal si no se toman decisiones concretas para cambiar el entorno, los hábitos y las situaciones que alimentan el problema. La verdadera conversión implica no solo arrepentimiento, sino también acción. Y al final de todo este recorrido, lo que queda es una invitación profunda a reconsiderar la forma en que se entiende el amor humano, no como algo superficial o momentáneo, sino como una realidad que implica responsabilidad, compromiso y verdad. Un amor que no se basa únicamente en lo que se siente en el momento, sino en lo que se decide construir con el tiempo.
Porque cuando el amor se vive en su sentido más pleno, deja de ser una fuente de confusión y se convierte en un camino de crecimiento. Un camino donde la fidelidad, la entrega y la coherencia interior no son cargas, sino fuentes de libertad auténtica.